Controversias mormonas. Hola mis apreciados oyentes, gracias por conectar una semana más conmigo. Yo soy Emanón, el profeta desconocido, y esto es Controversias Mormonas. Como siempre, mi desprecio absoluto a todas las guerras, en particular la existente entre Ucrania y Rusia. Los perdedores siempre son los inocentes y aquellas personas que pierden a algún ser querido, amigo o conocido. Mi no a la guerra es absoluto. Pero pasemos a la tercera parte de este debate, a una carta a un director de SEI por parte de Fire Mormon y este servidor. El debate es ficticio, quiero aclararlo, al igual que Fire Mormon son un grupo de apologistas mormones que apoyan a la iglesia sub, pero no de una manera oficial. Quiero aclararlo. Bueno, sin más demoras, ya vamos a pasar con los temas de hoy. La siguiente cuestión a tratar es inquietudes y preguntas de los profetas. Jeremy Runes dice: Adán Dios. El presidente Brigham Young enseñó lo que ahora se conoce como la teoría Adán Dios. Él enseñó que Adán es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que dar cuenta. Young no solo enseñó esta doctrina sobre el púlpito en las conferencias generales de 1852 y 1854, sino que también lo introdujo esta doctrina como la enseñanza en el velo de la ceremonia de la investidura del templo. Fire responde: esto es correcto. Bien, pues yo digo, otra cosa menos que debatir. ¿No pensáis lo mismo? Adán Dios. Brigham Young enseñó que Adán, el primer hombre, era Dios el Padre. Desde esta enseñanza va en contra de la historia narrada en el Génesis y comúnmente aceptada por los cristianos. Los críticos acusan a Brigham de ser un falso profeta. También porque modernos santos de los últimos días no creen enseñanzas Adán Dios de Brigham Young. Los críticos acusan a los mormones, ya sea cambiando sus enseñanzas o rechazando las enseñanzas de los profetas, que encuentran incómodo o insoportable. Brigham Young parece haber creído y enseñado que Adán Dios, pero él nunca desarrolló la enseñanza en algo que se podía conciliarse con las escrituras santas de los últimos días y presentándolo como una doctrina oficial. Por lo tanto, simplemente no sabemos qué significa lo que Brigham Young quiso decir, y los líderes modernos nos han advertido acerca de aceptar las explicaciones tradicionales, esto dice Fire Mormon, de Adán Dios. Dado que la Iglesia ha rechazado, no vamos a ser capaces de responder a la pregunta hasta que el Señor considere oportuno para revelarla más adelante. Bueno, la verdad es, en fin, no hay nada más que comentar, no tenemos nada que comentar de momento. La posición oficial de la Iglesia es que Adán Dios no es la doctrina de la Iglesia. Independientemente de que se acercan al lector, prefiere aceptar. La posición oficial de la Iglesia de Adán Dios es clara. Como se entiende popularmente, Adán Dios, es decir, Adán, el primer hombre, era idéntica a Elohim, Dios Padre, no es la doctrina de la Iglesia. Si hay partículas de la verdad a cualquier cosa que rodea la doctrina de Adán Dios, uno esperaría que esas cosas se armonizaran con lo que ya ha sido revelado. Solo más revelación del Señor ungido podría aclarar muchos puntos que rodean esa doctrina. Jeremy Runes dice: junto con Adán Dios, ya enseñó una doctrina conocida como expiación con sangre, donde la sangre de una persona tenía que ser derramada para expiar sus propios pecados, ya que estaba más allá de la expiación de Jesucristo. La doctrina de ayer es la falsa doctrina de hoy y el profeta de ayer es el hereje de hoy. Fay dice al respecto: la Iglesia no considera profetas anteriores que sean herejes, simplemente porque algunas de las cosas que se enseñan ya no se hace. Varias enseñanzas que antes se consideraban doctrinales en la Iglesia del siglo XIX han sido repudiadas por la Iglesia moderna. Entre ellas se encuentra la poligamia, la teoría de Adán Dios, la prohibición del sacerdocio a los miembros de ascendencia africana y la expiación por sangre. En el caso de la teoría de Adán Dios no hubo desacuerdo en el liderazgo de la Iglesia con respecto a si o no la enseñanza era cierta. La enseñanza fue repudiada específicamente
por la Iglesia, así automáticamente. Comentario. ¿Veis? Cuando quiere la Iglesia soluciona sus errores y los adornan para pasar por santos de los últimos días. Punto 3. Los únicos hombres que se convierten en dioses, incluso los hijos de Dios, son los que entran en la poligamia. Bueno, Fay dice, si usted lee todo el pasaje de la que se toma esa cita, se verá que Brigham también reconoce a los que en realidad no practican el matrimonio plural. Los críticos de la Iglesia, sin embargo, solo extraen esta sola frase, solo usan esa frase. Comentario. Cada cual saque sus propias conclusiones. Se dijo y punto. Como punto aclaratorio para vosotros, mis afables oyentes, citaré lo siguiente, pero solo como añadidura. Daniel H. Wells, segundo consejero de Brigham Young, dejó en claro que el matrimonio plural era entonces un mandamiento, sino que era necesario obedecer solo cuando tenían un conocimiento profundo de la doctrina y otras circunstancias eran favorables para practicarlo. En el matrimonio plural era la doctrina de la Iglesia que cuando los miembros masculinos llegaron a un conocimiento profundo de la revelación en el principio de las circunstancias o plurales matrimonios celestiales y otras facciones favorables, si no lograban obedecerle estarían bajo condenación y serían recortados, es decir, sacados de la gloria en el mundo por venir. Las circunstancias que excusan a una persona serían incapacidad física y similares. La doctrina se ordenó a todos los miembros varones de la Iglesia cuyas circunstancias eran favorables al mandato de pluralidad de esposas. O sea, si no tenías un conocimiento profundo, no pasaba nada porque te casases o tuvieras 0 o una esposa. De nuevo os digo, a buen entendedor, con pocas palabras, basta. Punto 4. La exclusión de los negros. José Smith permitió que el sacerdocio se le diera a por lo menos 2 hombres negros. Eliyan fue uno de ellos, Walker Lewis otro. Y responde Fair, el libro de las Escrituras, el libro de Mormón, se refiere, no está hablando del color de la piel. La frase blanco y negro en el libro de Mormón es sinónimo de las frases los malvados y los justos, y si fuera de la Iglesia o en la Iglesia. Comentario. ¿Vosotros habéis entendido la respuesta de Fay? Pues yo debo ser imbécil o idiota, porque no he entendido nada de nada. Luego menciona a un tal Marvin Perkins como un erudito en la materia, una persona que, 1, es miembro de la Iglesia, sí, de color, si me permitís decirlo, pero solo lo usa como arma de doble filo. Una persona de color afirmando algo que dijo Brigham Young y utilizándolo como defensa de la acusación. Y 2, no es un experto. Marvin Perkins es un productor de discos y vídeos, santo de los últimos días, estadounidense. Como afroamericano ha tratado de cambiar las percepciones de los santos de los últimos días hacia los afroamericanos y los afroamericanos hacia los santos de los últimos días. Marvin actualmente se desempeña como copresidente de Asuntos Públicos de Génesis. Su servicio anterior incluye director de Relaciones Afroamericanas, Consejo de Asuntos Públicos del Sur de California, líder de la Misión Génesis del Sur de California, líder de la Misión Génesis, profesor de Doctrina del Evangelio, profesor de seminario, líder misional de barrio, secretario ejecutivo del obispo, formó parte de la presidencia del Quórum de Élderes y varios puestos a organización de la primaria y hombres jóvenes. Fay, como de costumbre, en lugar de usar fuentes ajenas para evitar conflictos de intereses, usa sus propias fuentes. Usa a miembros de la Iglesia Sud para defender la Iglesia Sud y sus argumentos. Marvin Perkins no es un erudito, como mucho afirma que es profesor de doctrina del Evangelio. Yo también lo soy. Profesor de seminario, ostras, yo soy uno de los jefes de enseñanza de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Vale eso como erudito de la materia? ¿Cuánto pagan? Porque hasta ahora no he visto ni un céntimo, ni un peso, ni un centavo, nada de nada. Ni un dólar, nada. Por cierto, yo también, Fay, he sido presidente
o del quórum de líderes. Jeremy Runes dice, Jimmy Carter del IRS, quien potencialmente revocaría la exención de impuestos de la Iglesia. Bien, ¿qué es el IRS para los menos entendidos? Son abreviaturas americanas que significan Internal Revenue Service, es decir, la Hacienda para los españoles, el organismo encargado de los impuestos de un país, el Servicio de Impuestos Internos, también Servicio de Rentas Internas, es la instancia federal del gobierno de Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias. Fry responde, el autor toma esta supuesta realidad de otra website antimormón, de otra página antimormona, bajo la presidencia de Jimmy Carter de la Universidad de Brigham Young y posiblemente la propia Iglesia Santo en sus últimos días, estaba en peligro de perder su estatus de exención de impuestos si continuaban discriminando a los negros. El sitio web no proporciona ninguna fuente para esta afirmación. La eliminación de la exención de impuestos de la Iglesia es una vieja aspiración acariciada de la comunidad mormona, por lo que es fácil ver por qué esta afirmación en particular se repite con tanta facilidad. Realidad, es decir, comentario mío. Somos aún un niño y tenemos que aprender a sumar. 2 más 2 igual a 4. No voy a entrar en conflicto, porque es mucha la materia que tengo que daros a conocer y no voy a estudiar sílaba por sílaba de lo que digo o expone Fire. Solo lo más importante o relevante, ¿de acuerdo? Bien. La Iglesia había durante muchos años impedido el sacerdocio y las ordenanzas del templo a la gente de color, desde la época de Brigham Young. Ahora, casi a finales de los años 70, y si estamos hablando de 1970, tenían por un lado el templo de Brasil y la mayoría o muchos de los miembros de ese país eran de color. Y por otro tenían el IRS, el cual tras la declaración de amor y libertad, o mejor dicho, de devolución de derechos a los miembros, se acabó el castigo a los miembros de color, se anuló las restricciones que tenía la Iglesia, la cual, sí, estaba castigada. Tenía sus derechos económicos restringidos y era una suma muy considerable. Base. La proporciona Fire el 11 de marzo de 1977. El 2403 el presidente Jimmy Carter se refiere a que el 24, es decir, el 11 de marzo de 1977 a las 0 horas 3 minutos, el presidente Carter se reunió con Spencer W. Kimball, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, y el representante Wood McCain de Utah y el representante Jim Santini de Nevada. Durante aproximadamente 20 minutos se reunió en la Casa Blanca. Esta reunión señalaron los representantes de la Casa Blanca, en el diario de Jimmy Carter se rumorea popularmente entre los mormones sea el encuentro en el que Carter amenazó a la Iglesia con una anulación de la exención de impuestos de la Iglesia sobre el tema de la prohibición del sacerdocio. Es decir, Declaración Oficial 2, está en el libro de Doctrinas y Convenios. Dice, la revelación llegó al presidente de la Iglesia, Spencer W. Kimball, y fue confirmada a otros líderes de la Iglesia en el templo de Salt Lake el 1 de junio de 1978. La revelación quita todas las restricciones relacionadas con la raza de color que alguna vez se aplicaron al sacerdocio. Voy a seguir un poco más porque creo que la gente de color se merece que me tome un poco más de mi tiempo en el análisis del por qué ahora ya pueden los hombres de color recibir el sacerdocio y todos los miembros de color pueden entrar en el templo. Una afirmación de que el gobierno federal había amenazado con revocar la exención de impuestos de la Iglesia en 1978 fue hecha por una mujer llamada Kathy Ellison en una carta al periódico de Salt Lake llamado Tribune, Salt Lake Tribune, el 11 de marzo del 2001. Ellison declaró, Apocalipsis, remunerado, fecha 11 de marzo de 2001. Lo hecho está. Ya no hay
ningún prejuicio contra los negros en la iglesia mormona. El poder del dinero se encargó de eso. Ya en 1978 el gobierno federal informó a la iglesia mormona que a menos que permitiera a los negros membresía completa, incluyendo sacerdocio, que tendrían que dejar de llamarse a sí mismos una organización sin fines de lucro y empezar a pagar impuestos sobre la renta. En 16 millones y medio al día en el diezmo, solo que es un montón de dinero de los impuestos que podía ser mejor utilizado en la construcción del reino de Dios. La iglesia de inmediato vio el error de sus caminos y los hermanos apelaron a Dios por una revelación que no tardó en llegar. Dios trabaja de manera misteriosa. Sus maravillas son increíbles. Y hoy la iglesia de Jesucristo de los últimos días tiene nada más que amor para todas las razas de personas de la tierra, sean del color que sea y sean de la raza que sea. Un representante del Departamento de Asuntos Públicos de la Iglesia reconoció: historia distorsionada, jueves 5 de abril de 2001. Es una cosa para distorsionar la historia y otra muy distinta que inventarla. Kathy Edinson, foro 11 de marzo, afirma que el gobierno federal amenazó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días con sus tratos de exención de impuestos en 1978, es decir, que tenían que pagar impuestos, debido a la posición de la Iglesia respecto a los negros y el sacerdocio. Afirmamos, dice Fire, afirmamos categóricamente que el gobierno federal no hizo tal amenaza en 1978 o en cualquier otro momento. La decisión de extender la bendición de sacerdocio a todos los varones dignos no tenía nada que ver con la política federal de impuestos o cualquier otra ley secular. A falta de la prueba, se concluye que la señora Edison está seriamente equivocada. Bluth L. Olsen, Departamento de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Fire, la Iglesia afirma que no sabemos el motivo de la prohibición. Fire Mormón está de acuerdo con la Iglesia y siempre ha declarado que la razón de la prohibición no era conocida. Fire, yo te contestaré. O lo harán muchos oyentes y muchas personas que parecen más inteligentes que los eruditos y apologistas que forman Fire Mormón. Racismo puro y verdadero. Brigham Young lo era y los demás lo secundaron hasta 1978, que no les quedó otra que cambiar la doctrina. ¿Cómo? De vez en cuando se reunían y decidían qué vamos a hacer con el tema de la raza de color. Esto lo sabemos por el historiador Arrington. Se votaba o algo similar y así se aprobaban las doctrinas o los cambios a hacer. Por ejemplo, siendo el actual profeta Nelson un apóstol, intentó cambiar el nombre de la iglesia años atrás, solo cuando ha sido profeta, y decir, ahora es cuando se ha llevado a efecto. Esto lo sabemos a raíz de un discurso que dio siendo apóstol al respecto del nombre de la iglesia. Es decir, el tema de su discurso era el cambio del nombre de la iglesia. Este punto es importante. Matt Holman, el estafador y que luego resultó también ser un asesino porque puso varias bombas. Pero bueno, Matt Holman. Gordon Hinckley, en ese entonces miembro de la primera presidencia, al parecer compró varios documentos del siglo XIX de la marca Holman, que más tarde fueron identificados como falsificaciones. Los críticos de la iglesia plantean la pregunta: si Gordon Hinckley era un verdadero profeta, ¿por qué iba a ser engañado en la compra de las falsificaciones y no podía discernir el fraude? La suposición de que el presidente Hinckley debería haber discernido la naturaleza de la falsificación se deriva de las expectativas incorrectas de lo que es un profeta. Los profetas no son omniscientes ni infalibles. La iglesia compró los documentos cuando aseguraron los expertos que eran genuinos. Profetas no suelen actuar para quitar las opciones de agentes libres de otros. Es decir, los profetas no quitan la opinión de los demás. La decisión del profeta Hinckley para comprar los documentos que les permitió ser examinados y los mantuvo disponibles para su estudio, por lo que la falsificación podía ser descubierta. Tenía un coleccionista privado especialmente hostil a la iglesia adquirido los documentos. El acceso podía haber sido
mucho más difícil. Algunos piensan que es extraño que un profeta pueda haber sido engañado. Declaraciones públicas del presidente Hinckley dejan claro que no estaba del todo convencido de la procedencia del documento, pero aceptó provisionalmente el juicio de los expertos. Para una discusión sobre la decisión de hacer de inmediato al público el documento cuando fue propiedad de la Iglesia por un autor que declara el documento una falsificación desde el principio. Consulten Ren S. Jans, Written History must not be an act of magic, Review of Early Mormonics and the Magic Word Beer, Revised and Enlarged Edition by Michael Quinn, First Review of Book 12.2 del año 2000, página 395 a 414. Eso en un sitio web inglés. Bien, el Señor dejó claro a José Smith que un profeta no se concede a conocer todo el diseño de lo que busca destruir la Iglesia. Es decir, el Señor dejó claro a José Smith que un profeta no se le da a conocer todas las cosas que atañen o que amenazan a la Iglesia. Pero como siempre, no puedes juzgar a quienes son justos, o como no siempre puedes discernir a los malvados de los justos. Es por lo que te digo que guardes silencio hasta que yo considero propio dar a conocer al mundo todas las cosas concernientes al asunto. Esto está en Doctrinas y Convenios 10.37. La siguiente es la defensa de Oas, el actual primer consejero de la presidencia de la Iglesia Santos Últimos Días, siendo hoy día el Russell Esmenensel su presidente y profeta. En 1985, de la carta de la Salamandra, que Oz evidentemente pensaba que era real y legítimo en ese momento, dijo: otra razón de las diferencias en los relatos de los diferentes testigos son los diferentes significados que diferentes personas le atañen a las palabras. Tenemos un claro ejemplo de esto en las recientes excitación de los medios de comunicación sobre la carta de Salamandra, la palabra salamandra en la carta que Matthew Harris supuestamente envió a W.W. First hace más de 150 años. Todas las interpretaciones de los medios de comunicación sobre este tema aparentemente asumen que el autor de esa carta usó la palabra salamandra 46 en el sentido moderno de un anfibio con cola. Uno se pregunta por qué tantos escritores descuidaron revelar a sus lectores que existe otro significado de salamandra, que incluso puede haber sido el significado primordial en este contexto, en la década de 1820. Ese significado, que aparece en segundo lugar en la edición actual del Diccionario del Nuevo Mundo de Western, es un espíritu supuesto de vivir en el fuego. Edición del Colegio, segunda edición, 1982, sobre la palabra salamandra. La literatura moderna y antigua contiene muchos ejemplos de este uso. Un espíritu que es capaz de vivir en el fuego es una buena aproximación a la descripción que José Smith le dio el ángel Moroni, un personaje en medio de una luz cuyo rostro era verdaderamente como un rayo, y cuya apariencia general era gloriosa allá en la descripción. La historia de José Smith 1.32. Como escribió José Smith más tarde, la primera percepción de este personaje era como si la casa se hubiera llenado con un fuego consumidor. Historia de la Iglesia 4.536. Ya que la carta pretende solo ser la interpretación de Matthew Harris de lo que había oído acerca de la experiencia de José, el uso de las palabras y el espíritu de salamandra blanca y el espíritu viejo parece comprensible. En vista de todo esto y como una cuestión de evaluación intelectual, ¿por qué todo el entusiasmo en los medios y por qué los aparentes apretones de mano entre los que profesan amistad con o pertenencia a la Iglesia? Los medios de comunicación deben dar información más completa, pero los lectores santos últimos días también deben ser más sofisticados en su evaluación de lo que leen. Por supuesto, Fire intenta proteger la reputación del actual primer consejero de la presidencia de la Iglesia Santos Últimos Días. El discurso del Elder Oas no está ofreciendo una defensa de la carta de Salamandra, ni está indicando que él cree que la carta de Salamandra
era real y legítima. La presentación fue en un simposio de seminarios e institutos. El de OAS comienza afirmando: mis compañeros maestros, en los 6 meses transcurridos desde que acepté esta invitación, se ha producido una oleada de entusiasmo por la historia de la Iglesia, es decir, con nuevas historias acerca de la Iglesia y biografías que están publicando a un ritmo sin precedentes, con documentos hasta ahora desconocidos que llevan los nombres de los líderes de la Iglesia, los primeros líderes de la Iglesia que tuvimos. Los expertos están estudiando su autenticidad, los estudiosos debaten su significado. Comentario mío. Fueron engañados y mordieron el anzuelo. Incluso Mark Holman así mismo lo dice. Es decir, que él mismo declaró que todos los documentos que había vendido a la Iglesia Santos los últimos días eran falsos, incluido la carta esta de la Casa Salamandra que supuestamente escribió Martin Harry. Luego se destapó la trampa y ya no sabían cómo salir del agujero. Necesitaron la ayuda de su labia y la de sus amigos no oficiales como File Mormon. Es decir, los apologistas mormones no oficiales de File Mormon. Mis muy estimables oyentes, reitero una vez más que yo creo en Dios, pero en relación a Jesucristo había que diferenciar entre el Jesús de Nazaret y Jesucristo. Había que saber y conocer su vida y también los orígenes del cristianismo. Para ello sugiero escuchen a mi compatriota Antonio Piñero, es decir, le digo compatriota porque es español, un auténtico erudito en la materia. Con ello intento crear las bases de una defensa contra las declaraciones que hace Juan Mormón sobre los testimonios de las diferentes autoridades generales. Me parece muy bien, pero religión a un lado y el aspecto histórico al otro. Mis sueños son mis sueños y no tengo por qué decírselos a nadie. Que Dios le ha mandado no divulgar una cosa, estupendo. Así nos ahorramos explicaciones a esa afirmación que no me la creo, ni despierto, ni dormido. Pasemos a otra cuestión. Inquietudes y preguntas de las planchas de Kinderholt y pretensiones de ser traductor y vidente. Antes de comenzar, quiero deciros que las planchas de Kinderholt no son muy conocidas dentro de la Iglesia. Es decir, yo no había oído hablar de ellas hasta ahora. ¿Sí? Bueno, comencemos. Las planchas de Kinderholt, José Smith hizo una afirmación científica que podía traducir documentos antiguos. Esta es una información que se puede comprobar. Abril 2013, revisión en inglés. Bueno, quiero deciros que si en algún momento parece que las frases no concuerdan o que parece que estoy hablando como un trabalenguas y luego tengo que volver un poco atrás y explicar lo que he leído, es porque la respuesta de File Mormon a la carta a un director del SEI de Jeremy Gunnens es una traducción del inglés, entonces la traducción no son muy exactas o es una traducción básicamente literal, entonces hay palabras superpuestas o mezcladas y por eso parece un trabalenguas y tengo que luego traducir. Bueno, continuemos. José Smith afirmaba que podía traducir documentos antiguos. Esta es una afirmación que se puede comprobar. De octubre de 2014, revisión. File Mormon dice, aseguran que José nunca hizo tal cosa. Dijo que podía traducir por el don y el poder de Dios. La única manera de probar tal afirmación es de preguntar a Dios. File, ¿y si le pregunto y me dice que lo que decís es falso? A ver cómo me lo podéis debatir. Y que no sea con la conciencia de que no he recibido iluminación divina, sino la del maligno, y así seguir justificando vuestras afirmaciones. Soy el profeta desconocido, y profetizo que mentís más que verdades decís. Bien, luego File hace un análisis o una interpretación acerca del libro de Abraham, que ya expuse en un vídeo anterior, al cual os remito y aconsejo que veáis.
Luego nos habla de las palabras de un erudito que aparentemente no es miembro de la Iglesia Sur, es decir, Santos Últimos Días, pero se nos dice de él lo siguiente. Don Bradley es escritor, editor e investigador especializado en la historia mormona temprana, sí, la historia de los principios de la Iglesia. Don Bradley, realizó recientemente una pasantía en el proyecto de documentos de José Smith y está completando su tesis sobre las primeras concepciones mormonas de la Nueva Jerusalén para obtener una maestría en historia en la Universidad Estatal de Utah. Ha publicado sobre la traducción del libro mormón, el matrimonio plural antes de Nabú y los grandes principios fundamentales del mormonismo de José Smith, y planea publicar un análisis extenso en coautoría con Matt Ashurst McGee sobre las planchas Kinderhorn. El primer libro de Don, es decir, las últimas 116 páginas, reconstrucción de las páginas del contenido desaparecido del libro de Mormón, está programado para ser publicado por Greg Coffron Booth en septiembre. No sé de qué año. A lo mejor del 2014, no sé. Bueno, en fin. No sé de qué año se va a publicar. Una vez más, los apologistas de Fire usan las palabras de eruditos que, aun no siendo miembros de la Iglesia Santos Últimos Días, trabajan para o en ella, bien sea en Brigham Young, en la Universidad de Brigham Young o en alguno de sus institutos. ¿En qué me baso? En que se nos menciona en coautoría con Mark Ashurst McGee, el cual sí es miembro de la Iglesia Santos Últimos Días. ¿Puedo por ello afirmar que trabaja para la Iglesia Santos de los Últimos Días de una manera indirecta? A mí, si me pagan, trabajo para quien sea. Mientras paguen, a mí me da igual. Bueno, la respuesta o la solución para cubrir el error de José Smith en relación a las planchas de Kinderhorn es que no fue el profeta quien hizo la traducción, sino Clayton. Que no fui yo el que fue Clayton. Y lo dice este Don Bradley, que realizó un estudio y llegó a esa conclusión. Es decir, que yo no he sido, que ha sido periquito, que yo no he sido, que ha sido periquito. Bueno, pues Bradley señaló que uno de los personajes más destacados en las planchas de Kinderhorn, un símbolo con forma de barco, cuando se descompone en sus elementos individuales, igualaron un símbolo que se encuentra en la página 4, la segunda página de caracteres de la gramática y el alfabeto del idioma egipcio, Gael. Las siglas G-A-E-L, a menudo referido como el alfabeto egipcio. El G-A-E-L y Gael ofrece significados de los símbolos individuales y el significado asignado al símbolo particular que se encuentra en las planchas apoya la traducción reportada haber sido proporcionada por José. La conclusión es que el relato de Clayton parece ser exacto, que José no intentó traducir una parte de ellos por medios no reveladores y la traducción proporcionada coincide con el símbolo correspondiente y la explicación en el Gael. En el momento que José Smith tradujo el libro de Mormón, solo afirmó la capacidad de traducir por el don y poder de Dios. Con el tiempo, José estudió otros idiomas y quería aprender a traducir por otros medios. Su intento de usar la gramática y el alfabeto de la lengua egipcia, un documento que él y otros habían creado para intentar una traducción de las planchas de Kinderhorn, encaja con este deseo, dado que solo un único carácter emparejado de José habría sido incapaz de seguir traduciendo las planchas de esta manera. Esto puede explicar por qué dicha traducción no se produjo, más allá del carácter individual que sucedió a la altura. No habría sido incluso posible traducir las planchas fraudulentas, ya sea manualmente o por el don y poder de Dios. Por lo tanto, ninguna traducción se efectuó. Lo siguiente es algo que dijo Stanley B. Kimball en Ensign, una revista de la Iglesia, en agosto de 1981. Estas dos referencias oblícuas a una traducción se siguieron 13 años más tarde por un comunicado público más directo que hasta hace poco se pensaba erróneamente que fue escrito por José Smith.
El 3 de septiembre y 10 de septiembre de 1856, los párrafos siguientes aparecieron en el Deseret News como parte de la historia de José Smith, sería decir, de los escritos de José Smith. Sí, porque lo escribió de forma serializada, es decir, no lo escribió de una vez, sino lo escribió en varias veces. 1 de mayo de 1843. Insectos símiles faz de las 6 planchas de bronce que se encuentran cerca de Kinderhook, en condado de Pike, Illinois, el 23 de abril por el señor R. Wille y otros, mientras estaban haciendo una excavación. Encontraron un esqueleto de unos 6 pies de distancia a 6 pies de distancia de la superficie de la Tierra, que debe haber permanecido a 9 pies de altura. Las planchas se encuentran en el seno del esqueleto y estaban cubiertas por ambos lados con caracteres antiguos. Sí, estaban en el esqueleto porque era una especie de collar. He traducido una parte de ellos y he encontrado que contiene la historia de la persona con la que se encontraron. Era descendiente de Can, los lomos de Faraón, rey de Egipto, y que recibió su reino desde la regla de los cielos y la tierra. Luego siguió una reimpresión del material de artículos del Times y Station. Aunque este relato parece ser la escritura de José Smith, en realidad era un extracto de un diario de William Clayton. Se ha conocido que la historia de José Smith, es decir, de la serie de escritos de José Smith, se compone principalmente de artículos de diarios personales de otras personas y otras fuentes recogidas durante la vida de José Smith y continuó después de que los santos llegaran a Utah. A continuación, editando y reconstruido para formar una historia de la vida del profeta, según sus propias palabras. No era raro en el siglo XIX para los biógrafos de poner la narración en primera persona al compilar una obra biográfica, a pesar de que el tema de la biografía en realidad no dijo ni escribió todas las palabras que se le atribuyen. Así el relato representaría un informe fiel de lo que otros consideraron que sería útil para imprimir. La revista extrajo Clayton era un elemento usado de esta manera. Sí, que lo hizo así. Por ejemplo, las palabras me han traducido una parte, decía originalmente, presidente José Smith ha traducido una parte. Con esto doy por concluido este tema. Echar la culpa a alguien que ya no se puede defender me parece poco ético. Pero dado que José Smith es dudoso la manera en que sacó a la luz el libro de Mormón y su traducción, que resulta que no es tal sino una revelación del libro de Abraham, es más falso que un billete de $3, cabe pensar lo mismo sobre las planchas en cuestión. Es decir, dado que José Smith no tradujo el papiro, porque luego dijeron que no fue una traducción exacta del libro de Abraham, sino que fue una revelación, en fin, y luego, bueno, está todo en el vídeo sobre el libro de Abraham. No voy a seguir. Siguiente tema, inquietudes y preguntas del testimonio testigo espiritual. Cada religión tiene miembros que afirman lo mismo. Dios o el Espíritu de Dios dio testimonio a ellos de que su religión, profeta, papa, líderes, libros y enseñanzas son verdaderas. Fire dice, error, esta no es una característica de todas las grandes religiones. Hay manera de creer que algunas experiencias sí son válidas en un sentido ortodoxo. Cabe señalar que no todas las religiones afirman que la verdad de sus creencias se confirma a través de un testimonio espiritual. De hecho, un buen número de cristianos evangélicos han pasado una gran cantidad de tiempo tratando de demostrar a los mormones que un testimonio espiritual no debe ser invocado para establecer la verdad. La mayoría de las religiones y sectas principales se basan solamente en afirmaciones de tener una autoridad como el Papa en el catolicismo y la Biblia en el protestantismo, o simplemente la tradición y la obviedad, como el Islam, el hinduismo, etc. Los santos de los últimos días aceptan que Dios y el Espíritu de Dios serán testigos de la verdad, sea cual sea su origen. Doctrinas y Convenios 109.7. Como miembros de la Iglesia que se les anima a buscar la verdad en muchos lugares.
En ninguna parte de nuestras creencias es lo que afirmamos que no hay verdad en otras religiones. De hecho, nuestras escrituras activamente afirman que hay verdad en otras religiones. La mayoría de religiones tienen entendimientos diferentes del espíritu o un espíritu por lo que desempeñan papeles menos importantes en otras tradiciones y que podría afectar sus experiencias religiosas. Las religiones difieren principalmente en entender el espíritu como dinámico, desempeñando un papel activo tal como en la confirmación de la verdad por medio de fenómenos. Esto ocurre generalmente en tradiciones cristianas solamente, o como algo animista, algo que vive en todas las cosas y les da vida. Para una discusión de las diferencias, véase, y sigo, hay un enlace en inglés. El mormonismo permanece como una de las pocas religiones que lo entienden y lo utilizan de cualquier manera dinámica. Las personas quienes se comentan a la iglesia y la complementan por ser la misma religión que el Señor a orar por sus propias respuestas son evidencia de eso, y con una neumatología totalmente única. Los santos de los últimos días son únicos son los únicos en que se basan la ley de los testigos. Véase Mateo 8:16, 2 Corintios 13:1. Afirman tener y ejercer la autoridad del sacerdocio. Hebreos 5:6, Alma 13:14 al 19, Doctrinas y Convenios 1:30. Y reciben el testimonio del Espíritu. Véase Juan 14:26, Moroni 10:3-5 para establecer la veracidad de sus creencias. ¿Cómo puede saber si su respuesta a la oración, su revelación personal, es cierta? Esto no es como la publicidad política, calculado a convencernos de medias verdades. Esto no se trata de competir narrativas donde solo uno puede ser realmente cierto, mientras que el resto debe ser falso. Si quieres saber la verdad de su propia revelación personal, entonces debes probarlo. Si usted siente la inspiración del Espíritu para hacer algo y luego hacerlo y ver qué pasa, allá. Alma en el libro de Mormón sugiere que lo tratamos como una semilla y hacemos un experimento fuera de él, pero debatir su validez es una especie de forma teórica, no siempre le proporcionará la respuesta. Los santos de los últimos días no creen que las diferencias en la revelación personal entre diferentes individuos significa que aquellos otros que rezan y reciben diferentes mensajes que nosotros estamos equivocados y realmente no recibir respuestas a sus oraciones. Lo que significa es que están recibiendo respuestas personales a sus oraciones de un amoroso Padre Celestial y estamos recibiendo respuestas personales a la nuestra. La revelación personal es esta cosa maravillosa, precisamente porque crea estas diferencias. Algunos pueden tener experiencias espectaculares, mientras que otros pueden experimentar la revelación solo a través de una voz suave y apacible. Boyd K. Packer dijo, no buscamos experiencias espectaculares. El presidente Spencer W. Kimball habló de los muchos que no tienen oído para mensajes espirituales cuando entran en el vestido común. Esperando lo espectacular, uno puede no ser totalmente alerta al flujo constante de la comunicación revelada. Comentario mío. Fire. Creo que ya te he dado suficiente espacio para que te puedas expandir en tus afirmaciones y he sido muy generoso, pero basta ya. Un musulmán ora y siente que su religión, que sus creencias son verdaderas. ¿Por qué no recibe una revelación verdadera para que se una a la Iglesia Santa en los últimos días? Es que ellos no leen Santiago 1:5. Pero oran y leen las Escrituras. Oran y piden iluminación y lo hacen con fe, no dudando en nada. Entonces, ¿qué pasa? No, Fire, no tienes razón, dado que cualquier miembro, sea de la religión que sea, va a recibir una manifestación acerca de sus creencias, de que sus creencias son verdaderas. Son las correctas y vosotros lo sabéis, así que no intentéis borrar los caminos correctos a la verdad para que ésta no pueda ser identificada. ¿Religión? No. Hechos, sí. La fe no se puede discutir. Las creencias de la gente, si quieren, se pueden debatir, pero no puedes quitar el latido de los corazones de la gente, ni decidir cómo debe latir ese corazón, ni poner ideas en la mente de nadie. Religión ahora, no. Testimonio si quieres,
pero no te permito nada más. Jeremy Hornes dice, y cuando digo, ya sabéis, y cuando digo Jeremy Hornes me refiero a que la carta a un director del SEI dice lo siguiente. José Smith recibió una revelación a través de la piedra vidente en un sombrero para enviar a Hiram Patch y a Oliver Caldery a Toronto, Canadá, con el único propósito de vender los derechos de autor del Libro de Mormón, el cual en sí mismo es otro motivo de preocupación. ¿Por qué habría Dios de mandar a vender los derechos de autor de su palabra? La misión fracasó y se le preguntó al profeta por qué su revelación estuvo mal. ¿Cómo se supone que vamos a saber cuáles revelaciones son de Dios, del diablo y del corazón del hombre si hasta el profeta José Smith no podía saber la diferencia? ¿Qué clase de Dios y método es este si nuestro Padre Celestial permite que Satanás interfiera con nuestra línea directa de comunicación con él? Fire contesta, José Smith había dicho que había gente en Canadá dispuesta a comprar los derechos de autor del libro de Mormón. Debido a la situación financiera calamitosa de la iglesia, es decir, debido a los problemas económicos que tenía la iglesia en ese momento, decidió que esto podía ser una oportunidad para aliviar un poco la presión financiera asociada con la publicación del libro de Mormón. Cuatro hombres fueron a Canadá. La evidencia principal apoya a los aspectos negativos de la historia de la misión canadiense viene de David Whitman, que era no un participante, es decir, que no fue uno de los participantes, y que se había salido de la iglesia muchos años antes. Con el descubrimiento de la carta de Hiram Patch de 1848, muestra que los participantes, los que fueron en el viaje, sintieron que José Smith pronunció una revelación exacta de lo que ocurría acerca de su misión, y de hecho incluso encontraron el evento edificante en lugar de negativo. Es evidente que ningún individuo contemporáneo al suceso sintieron que esto representaba una falsa profecía de José Smith. Lo que vemos es una excelente prueba del cumplimiento de las enseñanzas de Deuteronomio 12 y 18, que José Smith fue percibido como un verdadero profeta de Dios, por lo que participaron en la misión a Canadá a principios de 1835. Que los que fueran a la misión, es decir, Hiram Patch y demás compañía, es decir, de verdad, es decir, Oliver Caldery y Hiram Patch y los otros dos que fueron a Canadá a vender los derechos de autor, es decir, es que José Smith había sentido una revelación de que había que hacerlo y ellos pues sintieron que sí, que era verdad. Es decir, que creyeron de a José Smith en lo que nos dijo. Bien, comentario mío. Afirmativo. Fay lo admite, luego lo quiere arreglar, pero lo cierto es que José Smith había dicho que había gente en Canadá dispuestos a comprar los derechos de autor del libro de Mormón. Debido a la situación financiera calamitosa de la iglesia, decidió que esto podía ser una oportunidad para aliviar un poco la presión financiera asociada con la publicación del libro de Mormón. Cuatro hombres fueron a Canadá. Fin de la cuestión. Ya está. Ahora viene una serie de intentos para hacernos convencer del testimonio que tuvimos antes, o tras bautizarnos algo de gran valor y verdadero, muy diferente al sentir tras ver una película como Bambi, E.T., Filadelfia, Color Púrpura y muchas otras que seguro conocéis. El amor, el pesar, el dolor, el placer, el llanto no puede variar. Ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia. Ver imágenes de gente muerta en una estación de trenes, un juguete infantil tirado en el suelo, con síntomas de haber sentido la influencia de una bomba o similar. Decidme, si al ver todo ello no se os encoge el alma, el corazón, la piel se os pone de gallina y vuestra mente transmite a sus ojos, llora porque me duele. Y miras al cielo como buscando un kamikaze que acabe de una vez con los asesinos. Es decir, mis sentimientos que al bautizarme y querer comerme el mundo propagando el evangelio. Sí, mismo sentir que cuando escuchas las historias de diferentes autoridades, ya sean apóstoles o 70 o tantos otros. Sobre el Ender Doom paso de hacer comentarios. El hombre contaba historias muy inspiradoras, esto lo pongo entre comillas. Se le pilló a la mentira y se le obligó a pedir disculpas. Listo, yo no tengo nada que decir. El que quiera saber algo acerca del
del tour que lo mire y lo estudie. Luego viene una cuestión relacionada con el testimonio, a lo que Fay responde. El del parque está hablando acerca de tener fe, no se trata de mentir a tu manera, es que tiene un testimonio. Respuesta, estamos hablando del punto 7, por si lo estáis buscando lo queréis mirar por vosotros mismos. Jeremy Gunners. ¿Cómo se supone que deben saber si realmente tienes un testimonio en mormonismo o si solo estás siguiendo el consejo de Parker y Watts y estás mintiendo hasta obtenerlo? Fire. El conocimiento de la verdad del libro mormón o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días no es algo que se obtiene por casualidad. Se requiere un estudio sincero y oración. Comentario mío. Perdón. De nuevo, Fire usa el arma de se requiere un estudio sincero y oración. ¿Saben cuando oigo esto me recuerda la escritura del Nuevo Testamento que dice eso no sale sino con mucho ayuno y oración, que dijo Jesucristo? Y sí, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Fire, recibimos las charlas. Los misioneros nos piden que cumplamos con Santiago 1.5 y Morón 10. Orar con verdadera intención y pidamos se nos testifique, se nos haga saber si lo que nos han contado los misioneros es cierto y si debemos bautizarnos. Es decir, si oramos para saber si la veracidad del libro de Mormón. Fire, me estás contando que antes de satisfacer a los misioneros debo estudiar bien y orar una y otra vez y vuelta a estudiar y orar como preparación para hacer la verdadera oración. Parece que estoy en el templo. Entonces, como ya estoy listo y he ejercitado mi fe y he cumplido con el estudio verdadero y sincero y orado listo a descolgar el teléfono directo, la respuesta que esperan que obtenga. Claro que a lo mejor de tanto estudiar descubro la verdad de la Iglesia de Santos Últimos Días y no descolgo ni se me pasa por la mente orar al experto. No fe, ni estudio ni oración, fe. Solo se requiere en los caminos religiosos tener fe. Juan Indiana Jones en la última cruzada cuando tiene que dar un paso de fe casi al final de la película para encontrar el cáliz sagrado. Lo mejor es la respuesta de Fire acerca de cuando uno siente el espíritu al ver películas como La lista de Schindler. Ellos dicen como para solucionar la cuestión, ya que no tienen defensa al respecto. El autor tiene su propia definición de sentir el espíritu y lo repite varias veces. Luego, o sientes el espíritu cuando eres quien o estás creando una definición personal del espíritu. Coge a tu hijo recién nacido en tus brazos por primera vez. Esa sí que es una nueva definición de sentir el espíritu. Pregunta. ¿Cómo encuentro la manera no solo de discernir el espíritu de la emoción, sino también cómo puedo convencerme de que el espíritu es real? ¿Cómo puedo llegar a saber que la experiencia espiritual no es solo un producto de procesos químicos en el cerebro? Quiero decir, he orado acerca de la veracidad del libro de Mormón y el Evangelio y he obtenido respuestas a mis oraciones, pero ¿cómo puedo llegar a saber si esto es de Dios o no? Y no solo una parte de mi subconsciente o una ilusión. Fire, bla 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 bla. Para poner a prueba las diversas voces que escuchamos, primero es importante aprender cómo el espíritu se comunica con nosotros. El espíritu puede manifestarse de varias maneras. En el relato de los dos discípulos que se encontraron con el Salvador resucitado en el camino de Maús, uno de los creyentes dijo, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? En Lucas 24:32. Todos estamos familiarizados con el consejo que se le dio a Oliver Cowdery cuando intentaba traducir el libro de Mormón. Se le dijo que después de estudiarlo en su mente y orar al respecto, experimentaría un ardor en el pecho, si estaba en lo correcto, pero un estupor de pensamientos, si no. Lo tiene en su convenio 9-7-9. Bueno, Fay, para contestar la pregunta, nos manda una página larga, extensa, interminable, aburrida, para que te canses leyendo y no tengas ese día que tomar un sonífero para poder dormir. Usa las palabras de las escrituras, usa ese dictamen de una doctora de psicología que trabaja para la iglesia y hablo de la doctora Wendy. Es decir, usas páginas con muchas letras, párrafos, escrituras, letras, nada que responda verdaderamente a la pregunta. ¿Y sabes por qué? Yo no soy doctor en psicología, ni erudito en escritura, pero soy experto en cuestión de fe. Y la fe se tiene y no se puede pintar, ni encasillar, ni poner en un cuadro, ni grabar en vídeo, ni escribir en miles de páginas.
¿Se tiene fe o no se tiene? Y si se tiene, no se puede ni tú ni nadie responder a la pregunta de cómo plasmar el espíritu de esa fe. Pero mis aplausos por el intento. Inútil, por supuesto, pero aplaude la intención, vana y que conduce a una caída, a un abismo negro y oscuro. Iba a concluir aquí esta parte de la carta de Jeremy Hunes cuando me di cuenta que Frey termina con esto. En su carta a un director del SEIN, es decir, de Seminario de Institutos, Jeremy Hunes explica la manera en que un año de obsesiva investigación provocó la pérdida de su testimonio. En un FAQ a Santos Últimos Días, es decir, en un blog de Jane Lindsay, una bloguera miembro de Santos Últimos Días, se ocupa de todas las mismas preguntas y lo ha hecho por lo menos 20 años y tiene, es decir, nos dice que hay una bloguera llamada Jane Lindsay, que es verdad, yo lo he mirado, que tiene, en su blog, en su página web, hace también estudios acerca de la Iglesia de Santos Últimos Días y no hace de una manera de atacar a la Iglesia, sino lo pone y, pues, como si fuera un comentario así de pasada. Y nos dice que lo ha hecho, que lleva 20 años haciéndolo todo esto y que tiene un testimonio acerca de la veracidad de la Iglesia de Santos Últimos Días. ¿Qué hace la diferencia? En la parábola del sembrador, Jesús explicó que las mismas semillas, palabras, pueden generar completamente diferentes cosechas, que van de la nada a un aumento de 100 veces, todo dependiendo de los diferentes suelos y la crianza. Este ensayo analiza cómo las diferentes expectativas y preguntas para la traducción, los profetas, los pasajes clave de la Escritura sobre temas representativos pueden conducir a resultados muy diferentes para los investigadores. Comentario mío. ¿En serio? ¿Usas la parábola del sembrador para aplicarlo a la carta de Jeremy Hunes? Jeff Lindsay es una persona que ha logrado lo que se ha propuesto y la diferencia existente es que, cual historiadores de la Iglesia, uno de ellos incluso llegó a decir que como historiador tenía que ser fiel a su labor y como miembro de la Iglesia de Santos Últimos Días tenía un fiel testimonio de ella, aunque hubiera descubierto controversias en sus investigaciones históricas. Aquí ocurre igual. Jeremy busca la verdad y la da a conocer, para ello quiere respuestas. Jeff busca la verdad, pero no quiere saber las respuestas. Tal vez las encuentre. Tal vez cree que la semilla del sembrador es lo suficiente fuerte como para intuir que tendrá los frutos que necesita. Jeremy, como buena semilla, necesita su abono, sus nutrientes, sus elementos necesarios para que esa semilla produzca el fruto deseado. ¿Es malo nutrir a la semilla con lo que necesita? ¿Acaso si tengo una planta en mi casa no necesitará que la riegue y cuide como es debido? El sol nos lo da el Evangelio. El resto, y no digo que sea el resto de los elementos, es menester que los ponga el hombre. Jeremy necesitaba las respuestas, y al igual que él, mucha más gente. Los niños ya desde temprana edad siempre todos hacen la siguiente pregunta, llegada a cierta edad. ¿Por qué? Como buen padre le negarás la respuesta, le dirás por qué sí o razonará la respuesta para que la entienda. Al buen entendedor, con pocas palabras basta. Y hasta aquí, mis estimados oyentes. Nos vemos en el siguiente programa la próxima semana. Pasadlo bien.